Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Radio Vaticano y Vatican Media. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos conectados con la sala de prensa de la Santa Sede para transmitir el briefing cotidiano correspondiente a este sábado 14 de octubre de la 16ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos que se está celebrando en la Ciudad del Vaticano desde el pasado día 4 y hasta el próximo 29 de octubre, con el tema de Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. Los saluda hoy ante los micrófonos María Fernanda Bernasconi con la asistencia del sacerdote Felipe Herrera y la asistencia técnica de Patrizio Ciprari. Este nuevo encuentro con los periodistas, como hemos dicho, se lleva a cabo en la sala de prensa de la Santa Sede. Los oradores serán el doctor Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio para la Comunicación y presidente de la Comisión para la Información de esta Asamblea General del Sínodo, el reverendo Mauro Giuseppe Lepori, abad general de la Orden Cisterciense, la hermana María de los Dolores Palencia Gómez, de las Hijas de San José de León, el señor Enrique Alarcón García, presidente de Frater España, de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, la doctora Celia Leocadia Pires, responsable de la comunicación de los obispos católicos de África Meridional. Las traducciones están a cargo de la Secretaría del Sínodo y nosotros ya en este momento dejamos la línea al Sínodo. Doctor Dolores Palencia Gómez, de las Hermanas de San José de León, presidenta delegada de la sesión de ayer. Tenemos a Enrique Alarcón García, presidente de Frater en España, Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, y también a Mauro Giuseppe Lepori, que es abad general de la Orden Cisterciense. Bien, ahora le cedo el uso de la palabra a Paolo Ruffini, el prefecto, para hacer un poco el punto de la situación, del momento en el que nos encontramos en este sínodo. Muy buenos días, seré muy breve. Estamos en una etapa de círculos menores. Tenemos un número un poco menor de informaciones, pero voy a intentar dar todo lo que tengo. Estamos hablando del segmento B2 y los círculos menores enfocan las diferentes ideas que tenemos en esta sección del Instrumentum Laboris. Como saben, todo después confluirá en el informe de síntesis siguiendo las indicaciones que tenemos en el reglamento. Ahora estamos trabajando en el B2. Se presentarán los informes el martes por la tarde. Las preguntas del B2 las encuentran en el Instrumentum Laboris y enfocan el sacerdocio bautismal común que se describe en la primera carta de Pedro, que tiene que ver con todo el pueblo de Dios, la relación entre ministerios ordenados y no ordenados, el papel ministerial de las mujeres, el ministerio como servicio, el ministerio del obispo y la corresponsabilidad en el marco de la Iglesia sinodal. Los grupos están trabajando en el módulo B2.1, 10 grupos, de 6 grupos están trabajando en el módulo B2.3, 5 en el módulo B2.4, 7 en el módulo B2.5. Esta división es una división que sigue un poco las indicaciones de los mismos miembros del sínodo. Ahora le cedo el uso de la palabra a Sheila para que nos explique un poco cómo fue la sesión de esta mañana. Sheila, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes. En todos los idiomas que conozco. Estoy aprendiendo un poco de italiano aquí. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy la Asamblea General contó con la participación de 340 miembros presentes esta mañana.
Y hubo un par de comunicaciones del Secretariado General, una comunicación sobre la posibilidad para los miembros del Sínodo de visitar los jardines del Vaticano aquí en Roma y los museos vaticanos. Hay la posibilidad, dice, la ponente, que hay la posibilidad de visitar los museos vaticanos divididos por lengua. Las otras dos comunicaciones, un poco tristes, nos informaron de la muerte del secretario general de Caritas Siria, y también un miembro del sínodo perdió a su hermano, así que tuvimos unos momentos de oración para estas personas que lamentablemente ya no están con nosotros. Y en el momento de apertura, el cardenal esta mañana remarcó cómo este sínodo se esté desarrollando en un momento de guerra, de conflictos. Y estos conflictos, estas guerras en diferentes partes del mundo, caracterizan este momento. Por esto tuvimos momentos de silencio, momentos de oración en aras de las víctimas, de los que han quedado impactados de una forma u otra por la guerra y que están vinculados a nosotros. Estas cuestiones tienen que ver con todos nosotros y todas nosotras. Oramos por la paz, sobre todo en los países impactados por la guerra. Gracias, Sila. Y ahora le cedo el uso de la palabra a Paolo Ruffini, una vez más, que quería añadir unos puntos sobre las informaciones que se proporcionaron a los medios sociales ayer. Yo solo quería comentar un punto. Hubo unos artículos en las últimas horas y quería aclarar algunas ideas sobre la cuestión de la confidencialidad de los informes de los círculos menores. Se remarcó el hecho de que algunos de los informes se publicaron. ¿Qué pasó? Quería explicar un momento de forma transparente lo que pasó. La Secretaría General del Sínodo creó una nube para compartir con los miembros del Sínodo algunos documentos. El acceso a la nube era posible con un nombre usuario y una contraseña. Algunos miembros no pudieron acceder a la nube y la Secretaría General decidió crear un enlace abierto para los que tenían que acceder a los documentos. Hasta el fin del primer módulo, en la nube solo teníamos los textos públicos, las fotos, por ejemplo, que se compartían para testimoniar, para documentar las labores. Después del primer módulo, puestas las dificultades de muchos miembros, se subieron los informes de los diferentes grupos sobre el segmento A en la nube. No se añadieron las contribuciones personales de los diferentes miembros durante las congregaciones generales. El objetivo era permitirles a todos los miembros permitirles acceder a todas las informaciones, también a los detalles en relación con la metodología. No se trata de documentos sensibles, son documentos confidenciales que tienen el objetivo de tutelar, de proteger el espacio de discernimiento personal. El sínodo tiene este objetivo: orar, rezar, conversar juntos en nombre del Espíritu Santo con un discernimiento común. Es todo aquí, la verdad no me parece muy complicado. La solución que encontramos, el enlace reservado pero abierto, accesible sin un acceso, creó este problema que se señaló
en algunos medios sociales que un enlace que no garantiza la confidencialidad que es indispensable para el discernimiento común, entonces se repristinó ahora el sistema de acceso con nombre usuario y contraseña para tutelar la confidencialidad. Tendremos a unos expertos de informática que ayudarán en las diferentes mesas. Muchas gracias a Paolo Ruffini. Ahora le cedemos el uso de la palabra a nuestros testimonios. Tenemos aquí a miembros de la Asamblea Sinodal. Le invitaría ante todo nosotros Enrique Alarcón García, presidente di Fratelli Spagna, Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad. E lo ringrazio moltissimo di essere qui con noi questo pomeriggio. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Me siento doblemente agradecido al Santo Padre por haber tenido a bien nombrarme como un miembro del sínodo, de la sinodalidad ecuménico que estamos celebrando. La verdad fue una gran sorpresa que me llenó de alegría el corazón. Alguien podría pensar que este gesto del Santo Padre podía deberse pues a un gesto como formal, decorativo, ¿no? Y esto lo quiero destacar desde el principio porque tanto las personas con discapacidad que forman parte del movimiento donde estoy, como yo mismo, entendimos que lo que había era, además de un gesto bello de ternura por parte del Santo Padre, era también una manera de hacer creíble y hacer real lo que es el proceso de la sinodalidad. La verdad que fue una sorpresa increíble cuando en un momento determinado el Santo Padre, a través del Dicasterio de Laicos, Familia y Vida, convocó una consulta especial en todo el mundo para las personas con discapacidad y de repente nos dice qué pensábamos, cómo nos sentíamos, qué pensábamos en la Iglesia, qué dificultades teníamos. La verdad que estábamos entre el asombro y la alegría, porque nunca se nos había preguntado en la Iglesia qué pensábamos y qué sentimos. Más bien las personas con discapacidad estamos acostumbradas, primero, y aquí en Roma es más evidente, a no poder entrar ni en la Iglesia por las barreras arquitectónicas, pero cuando entramos dentro no se nos pregunta nada y tampoco se nos pide participar. Y en la mayor parte del mundo la situación de las personas con discapacidad es de una inmensa marginación y exclusión social, con una gran dificultad para el acceso ya no solamente al empleo y a la formación, a la universidad, sino a conseguir los elementos básicos a nivel de medicina y rehabilitación. Entonces entendimos que era un cambio radical. La Iglesia nos llama como laicos a decir nuestra palabra, nos escucha y luego la sospecha que podría quedar de que, bueno, es algo que queda bien para la galería, ¿no? Nos han llamado y nos han dicho que qué pensamos, ya queda todo, pero no, se hizo todo un proceso con el resto del camino y el proceso sinodal. Y se nos invitó en septiembre del año pasado a 5 personas de todo el mundo, en representación de todo el colectivo, a realizar un informe sinodal y a entregarlo a la Secretaría del Sínodo y al Santo Padre. Entonces, eso fue un elemento que llenó de gran alegría el corazón de muchas personas que incluso me siguen escribiendo todavía de varios países, porque no podemos olvidar que las personas con discapacidad somos la mayor minoría del mundo, más de 1.000 millones de personas. Y también nosotros, las personas con discapacidad, mirábamos con gran expectación cuando en la Iglesia salió un letrero luminoso, la palabra inclusión, una casa para todos. Inclusión, dijimos, pero es posible, porque como antes decía, estábamos muy acostumbrados a que en la Iglesia se nos tratara como se nos sigue tratando, y sobre todo en muchas partes del mundo, con paternalismo, o entendiendo que el Señor te quiere tanto que te regala una silla de ruedas para toda tu vida.
cosas de este tipo, o es que eres el pobrecito, y entonces solamente cabe una visión y una acción asistencialista. Pero el Papa nos habla a través de todo este proceso sinodal y nos dice, no, como miembro de la Iglesia bautizado, eres un miembro de pleno derecho y además llamado a ser un miembro evangelizador. En la comunidad mundial de las personas con discapacidad, eso supuso una auténtica alegría en el corazón y está posibilitando el que las personas con discapacidad en el mundo empiecen a mirar a la Iglesia de otra manera. Es posible. Y esto pienso que puede llegar a ser una importante revolución, porque aquí en el sínodo se está hablando y se está trabajando también con de todos los colectivos, de todas las periferias y también de las personas con discapacidad. Creo que es algo importantísimo. En ningún momento tengo que resaltar también, desde que llegué aquí, los primeros días del retiro, los 3 días del retiro, como también el tiempo que llevamos aquí dentro de los trabajos del sínodo, en ningún momento he observado ningún gesto paternalista ni dolorista, lo cual tengo que decir humildemente que me ha sorprendido. Pero también es cierto que la predisposición orante de escucha, de acogida fraternal en los primeros días en Sacrófano, yo creo que nos han ayudado a todos, ¿no?, a un poco quitarnos las aristas del camino personal y del camino comunitario, y ponernos una disposición de vivir desde la fraternidad. Y luego también esa disposición tan graciosa de las mesas redondas. Y les sorprende, ¿no?, a personas con discapacidad, les ha sorprendido que tú estés en una mesa redonda donde ocupes el mismo sitio y la misma altura, la misma distancia y la misma autoridad que un cardenal, siendo laico y con discapacidad. Eso supone, y entendemos, que la Iglesia realmente, a través de la sinodalidad, quiere ir caminando de verdad hacia una Iglesia donde todos y todas podamos estar y donde todos seamos llamados a realizar nuestra tarea evangelizadora, que a veces cuesta mucho que se entienda. Muchísimas gracias. Gracias a usted, gracias por sus palabras. Y es verdad, desde el principio del camino sinodal, tuvimos también encuentros con momentos muy valiosos con personas con discapacidad de diferentes niveles, y desde el principio se tuvo en cuenta la mayor minoría del mundo. Es una manera muy bonita de expresar el tema, yo creo. Y el tema del paternalismo es importante, el riesgo de que no haya un llamado a la fe que sea pleno. Gracias por sus palabras, y ahora le cedo el uso de la palabra a Sor María de los Dolores, de las Hermanas de San José de León, presidenta delegada, que ayer presidió las labores de la Asamblea, la primera vez para una mujer. Muy buenas tardes, muchas gracias por su presencia y por acogernos. Pues yo estoy aquí, mi nombre es María de los Dolores Palencia, soy religiosa desde hace más de 50 años, y pues también mi caminar a lo largo de mi vida ha sido más bien en las periferias. Casi toda mi vida ha sido estar con pueblos originarios, con campesinos, comunidades eclesiales de base, y hoy en este tiempo, como una gracia muy grande, con migrantes. Estoy en un albergue en donde recibo diariamente migrantes en tránsito que vienen sobre todo de Sudamérica, Centroamérica y actualmente de África, de Asia y de todas partes del mundo. Pues estar aquí ha sido una gracia, considero un regalo en mi vida. El tener la oportunidad de haber sido invitada a estar en el sínodo y a participar desde hace ya varios meses y años en todos los trabajos y preparación para el sínodo. Ha sido un camino de aprender y de desaprender, un camino de abrirnos a una escucha muy atenta de cada persona, de cada realidad, de cada cultura, y no nada más escuchar, sino retomar lo que en esas palabras que escucho
el Espíritu me está diciendo. Y a través de ese discernimiento común, que es lo que estamos viviendo todos los días ahorita en las asambleas del sínodo, el encontrarnos, escucharnos, acogernos, entendernos y descubrir a través de esa escucha y ese entendimiento qué nos dice el Espíritu a todos y a todas juntos para servir y para dar un paso más adelante en este deseo de hacernos realmente un mensaje de esperanza y un anuncio de evangelio en el mundo. Ayer tuve la gracia de haber sido invitada a ser presidenta delegada del Papa y presidir la asamblea en la mañana. Me parece que puedo decir que fue una experiencia muy profunda, muy emocionante para mí, de estar sentada en la misma mesa redonda junto con el Papa, el secretario general, el relator, los asesores, pero sobre todo darme cuenta que esto es algo que quiere ser una manera de vivir para siempre y en adelante la corresponsabilidad que tenemos todos y todas como bautizados. Para mí es una invitación a estar atenta a que como bautizados y bautizadas no cambiemos el camino de escuchar al Espíritu y de ir haciendo el paso juntos, respetando lo que tiene que ser culturalmente diferente, lo que tiene que tener respuestas diversas, pero caminando juntos, en diálogo permanente. Tengo muy presente que Pablo VI en su Ecclesiam Suam define en un momento dado a la Iglesia como diálogo. Y creo que esta frase, la Iglesia es diálogo, es algo que estamos viviendo cotidianamente ahorita en el sínodo y lo considero una gracia. El haber sido la primera mujer, ayer me decía un cardenal, desde hace 20 siglos, la primera mujer que preside una asamblea de obispos, lo considero un regalo y una gracia. Creo que es un símbolo también de esta apertura y de este deseo de que todos caminemos en igualdad y juntos. Todo lo que se ha ido hablando en los círculos menores, en los pasillos, en los encuentros, sobre el rol de la mujer, la presencia, los servicios, los carismas propios que tenemos que ofrecer, son un gozo sentir que se habla y que se habla en voz alta y que se reconoce. Y es también una responsabilidad. Si siempre nos hemos sentido responsables de nuestro rol en la Iglesia, creo que ahora con mayor razón, al ser reconocidas públicamente, tenemos que mostrar lo que como mujeres laicas, religiosas, podemos poner al servicio del Evangelio y al servicio de la esperanza. Muchas gracias. Gracias a usted, Sor Dolores, gracias por estos 50 años de servicio. Gracias de verdad, gracias por este largo servicio y gracias por lo que decía sobre la Iglesia como diálogo. Y lo que subrayó sobre la labor de ayer por la tarde, la importancia de este esfuerzo de presentar lo que se comenta durante las asambleas. Usted habló de responsabilidad y yo creo que sus palabras son fuertes en relación también con las periferias. Parece que las tiene en el corazón y me parece muy importante tenerlas en el corazón. Es diferente, no significa representarle, es algo más fuerte. Ahora le cedo el uso de la palabra a Mauro Giuseppe Lepori, abad general de la Orden Cisterciense. Gracias por estar aquí. Gracias. Yo estoy aquí porque nombrado por la Unión de los Superiores Generales. Soy uno de los 5 miembros varones que participan en las labores del sínodo a partir de la USC. Yo represento también un poco la vida monástica y cabe decir que como monje estoy aprendiendo mucho de este sínodo porque
Ante todo, me recuerda un poco la impostación de San Benedicto, la impostación de San Bento en cada comunidad. El abad debe regulamentar el camino del rebaño para que los fuertes no se mortifiquen con su generosidad y los débiles no sean desanimados. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos que regalar el camino de la sinodalidad. Es un sínodo de la sinodalidad y es importante recordarlo. Estamos trabajando de una forma que la comunión esté siempre al centro. La comunión no es lo que decimos o lo que decidimos. La verdad, se trata de mantener la comunión de la Iglesia, la comunión de las personas que se reúnen y que son representantes de toda la Iglesia. Por esto, yo la verdad es que siento muy fuerte la llamada de este sínodo. Un sínodo que nos llama a una conversión y a una escucha. Porque un poco como ustedes, la verdad es que llegué aquí con muchas preocupaciones, no sabía lo que tenía que decir o lo que iba a salir, pero la verdad es que veo que lo que es importante de verdad es el soplo del Espíritu en el marco de nuestra escucha recíproca, en el marco de nuestro estar a la escucha del otro. Esto resuena mucho conmigo y en esta etapa del sínodo, esta primera parte es un poco un momento de cenáculo, un momento en el que lo que es importante no es lo que tenemos que comprender o decir. Lo que cuenta es nuestra preparación, una preparación de gran envergadura, la preparación de un espacio para el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda decir a la Iglesia lo que es necesario hoy. Y veo que en el nuevo método, yo participé en el sínodo de 2018, por lo tanto, tengo muy claro cuáles son los puntos de diferencia. Antes teníamos un poco un contexto que la verdad que no era muy claro, no teníamos esta idea de caminar juntos. El método de los pequeños círculos menores alrededor de una mesa me parece una ayuda enorme para que podamos participar en el marco de un diálogo muy fuerte, un momento de escucha activa continua, un momento en el que nos sentimos responsables frente al conjunto que tenemos que vivir en la realidad del pequeño grupo. Esto significa relaciones, conocer a las personas con sus historias. Yo, por ejemplo, estos días estuve sentado al lado de una mujer, miembro del sínodo, que es israelí y palestina. Pueden imaginar lo que puede significar vivir este círculo menor con un miembro que sufre en su carne la guerra actual, el derrame de sangre que estamos viendo hoy en día. Lo que más cuenta para mí, lo que me parece más importante es que me estoy convirtiendo a una escucha en la que me doy cuenta de que la escucha del otro me dice siempre la verdad, me ayuda a escuchar la verdad. También si el otro dice algo que, bueno, para mí no es cierto, es importante, a decir verdad, escucharnos sin que la palabra del otro, de mi prójimo, nos separe. Se trata de una palabra que está siempre relacionada con una unidad.
que, bueno, a mi parecer, en algunos casos puede parecer división, pero que en realidad está tendida hacia una unidad más profunda. Yo sé que lo que dice el otro es verdad porque procede de su experiencia, de su visión, y esto para mí es positivo, me ayuda a hacer más auténtica y responsable mi misma palabra, me ayuda a comprender lo que yo creo y me hace responsable, lo puedo decir con confianza. También si lo que yo digo no es cierto para el otro. Yo creo que se está creando en el sínodo cada vez más una comunión de base, una simpatía de fondo, una empatía también de base que, bueno, nos llena de esperanza y de estupor. Estamos caminando hacia un resultado, hacia una meta que es bonita para toda la Iglesia. Es importante darle espacio, tiempo y poner a disposición nuestro corazón. Es importante dejar que nuestro corazón se convierte al hilo de lo que nos sugiere Cristo Jesús. Gracias, Padre Lepori. Gracias por sus palabras, gracias por remarcar también la metodología de trabajo, estas palabras que subrayó sobre la responsabilidad también en relación con la situación en Israel y Palestina, la comunión, la importancia de tener en cuenta al otro, de tener en cuenta lo que nos une también, lo que nos une poniendo de lado, dejando de lado lo que divide, como hubiera dicho Juan 23. Bien, ahora le dejamos un espacio para las preguntas, por favor. Empezamos por allí, quizás. Está llegando el micrófono. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta para Ruffini. ¿Se tiene en consideración una declaración abierta del sínodo sobre la guerra en Israel o sobre las guerras en general? Yo creo que estos hermanos, los hermanos que están más a los márgenes, se esperan algo de este sínodo, una solidaridad, no sé. Bueno, ya hubo 2 momentos de oración intensa sobre la situación en Oriente Medio, sobre las guerras en general. No sé si tendremos más momentos en este sentido. El sínodo, sin duda alguna, es desde una perspectiva de la oración, un momento de oración, un momento también de intercambio en los círculos menores, como comentaba antes Padre Lepori. Y a nivel de la Santa Sede sabemos que ya hubo un llamado fuerte del Papa, una toma de posición muy fuerte. Se trata de un tema muy presente en nuestra conversación, en nuestra oración. Después tenemos diferentes maneras en las que podremos seguir adelante en este camino. Hubo de todas formas 2 momentos fuertes de oración en el sínodo. No estamos fuera del mundo. Para nosotros lo que está pasando es muy importante. ¿Por aquí? Por favor, el señor y después Dayan. Gracias. Voy a hablar en español. Soy Humberto Ortiz, estoy acreditado por la Conferencia Episcopal Peruana. Quisiera hacer una pregunta a la hermana Dolores y también al hermano representante de la fraternidad. Es muy emocionante, ¿no?, cuando ustedes dan un testimonio que se sienten escuchados y no solamente escuchados, sino con un protagonismo. Eso creo que es algo muy nuevo y muy importante para nuestra iglesia. Mi pregunta es esta: ¿cuál sería su expectativa de aquí al término de esta asamblea de que realmente sean escuchados
en vistas a los cambios que necesita la Iglesia en esta perspectiva de inclusión. Gracias. Gracias a las señoras antes. Bueno, personalmente yo siento que el camino que estamos llevando nos va haciendo que podamos decir nuestra palabra todos y ser respetados en esa palabra. Yo creo que esto va haciendo un camino en los pequeños grupos y este camino se recoge después de cada tema y se aporta a la asamblea. Me parece que esto va a ir llevando poco a poco en un proceso que va a llevar su tiempo, pero que va a ir llevando poco a poco a hacer algunos cambios, probablemente no inmediatos, pero irse preparando. Creo también, porque es lo que se ha dicho en varios momentos, esta asamblea está preparando un camino, pero falta otra asamblea el año próximo y esa asamblea será más conclusiva o más decisiva. Creo que hay todo un proceso también que se quiere vivir y que me parece de mucha inclusión, de que lo que salga de esta asamblea tiene que volver nuevamente a las bases, tiene que volver nuevamente a todo el pueblo que ha participado y que ellos y todos nosotros en donde estamos y de donde venimos podamos dar también un nuevo enriquecimiento. En ese sentido me parece que es muy esperanzador, un proceso que llevará un tiempo, es cierto, pero que ya lleva pasos más sólidos y más determinados de ir propiciando cambios. Gracias, Suor Dolores. E forse Enrique. Muchas gracias, Enrique. Se van viendo frutos. Como antes decía, el primer fruto fue la escucha, el segundo podemos significarlo aquí en las mesas redondas y es importantísimo porque para una persona con discapacidad, sobre todo en la mayor parte del mundo, es muy difícil llegar a poder hablar con las personas que solo están acostumbradas y educadas no para escuchar, sino para hablar, como pasa mucho con obispos y sobre todo con cardenales, ¿no? Es muy difícil que te reciban y te escuchen. A veces, pues, cuando consigues llegar, ¿no?, escalar esa montaña, que cuesta mucho, muchas veces, llegas y lo que ves es un gesto paternalista. Qué bien, te he recibido, te bendigo, etcétera, ¿no? Y aquí la realidad es distinta. Entonces yo creo que el sínodo está teniendo aquí la presencia un carácter pedagógico, porque la jerarquía está viendo que es posible mantener un diálogo, una escucha, no solamente escuchar, sino dialogar, interesarse por las problemáticas, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estáis? ¿Qué necesidades tenéis? Entonces yo estoy seguro que cualquier miembro del sínodo, cuando vaya a su realidad y vaya a entrar en un lugar donde haya escalones, o donde no se pueda por la estrechez pasar, o donde no haya un aseo que pueda ir una persona con discapacidad, va a decir, aquí noto yo que hay algo raro que veo que no había visto antes. La visibilidad y la presencia ya están siendo frutos que se van logrando. Y luego de aquí al 24, como decías, se espera que haya un cambio en las estructuras de la Iglesia. Es decir, no solamente que podamos ya entrar por la puerta y que podamos ir entrando en participación, sino que esa participación vaya siendo real. Y tiene que ser una cuestión estructural que va desde aquí, desde Roma, a todas las conferencias episcopales y las diócesis y las parroquias, donde va a ser importantísimo el que la presencia también sea encaminada a la comunión, encaminada a ser sujetos de la evangelización. Muchos frutos ya. Molto bene, grazie. Muchísimas gracias por sus palabras. Dayan, por favor. Diane Montaña, Catholic Herald. Tengo dos preguntas. La primera, para Paolo Ruffini. Ya lo pregunté, pero lo intento otra vez. Sobre el procedimiento en lo que concierne a el informe final,
que se llevará a cabo a finales de sínodo. ¿Nos podría comentar un poco cuáles serán los contenidos? ¿Sobre qué se votará? ¿Votaréis una propuesta, sí o no? ¿O la votación será relacionada con una pregunta del tipo, las reflexiones son puntuales, se ha reflexionado de forma puntual en relación con el mundo durante la asamblea? Y después otra pregunta, esta asamblea ha incluido también a los laicos y quisiera saber si tendremos una descripción, tendremos un número de los obispos que han votado, los laicos que han votado temas específicos, sin los nombres, solo para tener un poco una visión de los números. Bien, gracias. Y también para Padre Abad, Abad, tengo una pregunta. Usted es un religioso y sabemos que se habla mucho de la ordenación de las mujeres en el sínodo, se menciona en el Instrumentum Laboris la importancia de incluir a las mujeres en el diaconado. Algunos dicen que este empuje, esta tendencia en la Iglesia es bastante parecida a las reivindicaciones de una iglesia feminista. ¿Puede explicarnos si hay una diferencia en este sentido? Bien, empecemos por Paolo Ruffini. Las primeras dos preguntas. Bien, en realidad eran dos, no una. El documento de síntesis final no lo tenemos, así que no sé cuál será el contenido. Estamos en la mitad del camino, faltan unos segmentos, así que no tengo idea en este momento. El debate de la congregación tiene que ver con una conversación en el espíritu, en los círculos. En este momento estamos de verdad intentando hacer hincapié en los puntos de convergencia, de divergencia, con un estilo muy sinodal y fraterno. La verdad es que es algo que todavía se está desarrollando, es un proceso, es difícil decir cómo será ahora el documento final. Tendremos una etapa en la que hablaremos, comentaremos el segmento A, el segmento B, el segmento C. Todavía no tenemos el documento final, pero desde luego será aprobado por la Asamblea. Puedo decir lo que siento yo como miembro del sínodo, lo dije ya, lo repito. Nosotros estamos en un sínodo que tendrá también otra asamblea, otra conversación, y es muy probable que el documento de síntesis, lo veremos, será diferente de los documentos finales de las otras asambleas sinodales. Por ejemplo, del sínodo de 2018 será un documento muy parecido con el Instrumentum Laboris, será, a mi parecer, y a nivel de la votación, este sínodo prevé miembros, obispos, miembros no obispos. Ahí tenemos clérigos, tenemos laicos, religiosos y religiosas. Formamos parte de la misma comunión y de la misma asamblea sinodal. Esto lo expliqué una y otra vez. Es una asamblea consultiva, es un sínodo consultivo, como saben, pero los miembros laicos son miembros laicos, unidos por el común sacerdocio bautismal. Como decía San Pedro, espero que nos pueda unir un poco esta idea de San Pedro, el sacerdocio bautismal, como decía San Pedro en la primera carta, es algo fundamental. Y la invito a leer el texto. Por favor, Mauro Giuseppe.
Bueno, en lo que concierne al sacerdocio de las mujeres, yo creo que lo que está evitando el sínodo es encarar, gracias a Dios, los problemas recortando aspectos de su contexto. Esto no es dominante, de verdad. En la conversación, lo que es importante es la participación de las mujeres en la vida de la Iglesia. ¿Cómo podemos ser mejor reconocidos a nivel de dignidad bautismal como hombres y varones? ¿Cuál es la dignidad bautismal de las mujeres? Es importante encarar este punto y lo que veo, no me parece que se habló del sacerdocio de las mujeres, se habla del diaconado. En realidad, como se comenta también en el Instrumentum Laboris, yo creo que lo que cuenta de verdad es no encarar estos temas de una manera periodística, perdón si lo digo así, a partir de la conciencia de nuestra idea de la Iglesia, de lo que es nuestra vocación, la vocación de la mujer, del varón en la Iglesia, qué significa la orden, ser creyentes en Cristo. Todo esto requiere un diálogo tranquilo, pacífico de los problemas, que sea profundo. Y yo creo que la gran tentación cuando se intenta hablar de estos temas es la superficialidad. Hablar de temas con eslogan, con lemas, con reivindicaciones de los grupos. Yo no lo veo esto en el sínodo, la verdad. Yo veo que estamos hablando de una forma muy profunda. Yo lo puedo decir, estoy en el círculo menor que habla del rol de la mujer. Elegí este grupo, este tema, porque en mi orden las monjas y los monjes de la misma orden y que participamos en el gobierno formamos parte del mismo capítulo general. No tenemos distinciones en este sentido y yo sentía que podía aportar algo en este sentido. Es algo positivo. Vivir la vida de la Iglesia con los dos pulmones es algo que enriquece la vida de la Iglesia misma. ¿Cómo podremos declinar todo esto encarando problemas más particulares? La verdad es que no soy yo el que puede decir algo, pero yo percibo que de todas formas todo se encarará a partir de la profundidad de una conciencia eclesial global, y esto es lo que es importante. Es importante no tanto lo que pensamos a nivel individual, es importante pensar al bien de la Iglesia y al bien de la humanidad. Esto yo creo que es fundamental, y el tema de la Iglesia, de la mujer en el marco de la Iglesia, nos ayuda a emprender camino más allá de las reivindicaciones personales o puntuales, pero todavía no puedo decir cuál será el futuro de las labores del sínodo. Una pregunta por allí. Tom Rees from Religion News. Soy Tom Rees. Señor Ruffini, usted dijo que algunos periodistas pudieron acceder a la nube del sínodo, así que pudieron obtener documentos que no se habían publicado. Estos periodistas tienen acceso a estos documentos y hay razones por las que estos documentos no se pueden proporcionar a todos los demás. Creo que sería justo, apropiado, que si algunos periodistas tuvieron la posibilidad de acceder, bien, sería importante que todos pudieran tener acceso a la misma documentación. Como dije antes,
No hay nada que sea secreto. La voluntad de la Secretaría General del Sínodo es mantener una confidencialidad sobre los informes puntuales de cada círculo menor, no porque se trate de un documento clasificado, porque esto, de una forma u otra, transformaría nuestro encuentro, nuestra oración por el discernimiento en algo diferente, en una asamblea pública o una asamblea parlamentaria, como dijo el Papa. Esta es la razón. Lo expliqué muchas veces, expliqué cómo fueron las cosas y no tengo que añadir algo. Gracias. La señora aquí, cerca de Dañán. Lía Servino, Women's Voice. Organizaciones femeninas católicas, dada su compromiso tan grande con las migraciones, con los migrantes en la base en México, quisiera saber, por un lado, si usted piensa que, porque ya se ha hecho bastante en el sínodo sobre esto, si las problemáticas de las familias divididas por la migración, de las mujeres abusadas por los traficantes de los menores no acompañados, si ya, digamos, ha calado profundamente, todo lo profundamente que necesitamos en la escucha del proceso sinodal. Y la segunda parte sería si todavía necesitamos caminar para escuchar durante el proceso que sigue hasta la próxima asamblea, caminar tratando de escuchar a estas periferias aún más. ¿Cómo deberíamos hacerlo? Prego, Sor Dolores. Por favor, hermana. Bueno, yo creo que el tema y la realidad de la migración nunca será suficientemente tocada ni hablada mientras no tengamos una experiencia directa de esto y sepamos y toquemos esos dolores y esos sufrimientos que vemos cotidianamente. Por mucho que hablemos quienes somos testigos, no es nunca lo mismo que estar con ellos y que escucharlos directamente. Creo que en el sínodo hay una enorme sensibilidad a esto y yo he sido muchas veces interrogada, no nada más en el círculo menor, sino en momentos personales, y otras personas que también están en el sínodo y que han tenido esta experiencia. Y hemos visto la importancia de estas redes que existen en varios lugares, algunas eclesiales, otras no eclesiales, pero de caminar juntos para que este fenómeno, que es verdaderamente una crisis humanitaria mundial, sea tenido en cuenta con todo lo que significa y también con todos los valores que tiene, con todo lo que significa como riqueza la migración en otros países. Yo espero que se siga hablando de ella y que esto no se silencie, que este grito suba y que sea suficientemente fuerte para que la Iglesia, los miembros de la Iglesia, cada uno seamos responsables de ello, pero que también podamos tocar a nuestras autoridades y a nuestras sociedades, porque yo creo que esto es una responsabilidad del ser humano, como humano. Respecto a la importancia de que esto pueda seguir, este proceso sinodal se siga y que llegue a las periferias, creo que al menos en América Latina fuimos conscientes de que este proceso sinodal que habíamos hecho no había sido suficientemente amplio para tocar a las diversas periferias. Y yo creo que somos muy conscientes de que no es simplemente ser testigos o llevar la palabra de otros, sino ver cómo ellos mismos, ellas mismas pueden decir su palabra y que esa palabra llegue y sea escuchada. Entonces creo que es un desafío que tenemos de aquí al 2024, de ver que esto se realice. Para mí es sumamente importante si nuestros pueblos sencillos, nuestros ranchos, nuestras aldeas, nuestros migrantes que caminan,
no están al corriente de lo que estamos viviendo y no podemos ser capaces de transmitirlo y de hacer que ellos tengan su propia palabra, hay una etapa que nos va a faltar. Creo que es algo que algunos de nosotros, viejitos como yo, vivimos cuando el Concilio Vaticano II. Yo no estaba en la congregación cuando el Concilio Vaticano terminó, y cuando muchos años después venía el encuentro de Puebla, yo ya me encontraba trabajando en comunidades eclesiales de base. Y cuando quisimos explicar lo que iba a ser Puebla, apenas iba a suceder, nos dimos cuenta que nuestra gente no sabía lo que era el concilio, no sabía lo que había sido Medellín. ¿Cómo hablamos de Puebla si no saben lo que fue el concilio y si no saben lo que fue Medellín? Y entonces el trabajo de aquellos años fue hacer llegar el concilio, hacer llegar Medellín para que pudiera ser comprensible Puebla. Entonces, esa es nuestra tarea y es una tarea muy importante, que llegue este sínodo y la palabra de este sínodo llegue a nuestros pueblos, a nuestra gente de base, a la gente más sencilla, a la gente de la periferia, y que sea suya y que ellos puedan dar su palabra. Gracias, Suor Dolores. Muchas gracias. Una pregunta por allí. Buenas tardes. Cal Gelly, del Catholic Magazine. Tengo una pregunta para el Ruffini. Zach Davis hace unos días dijo que parece que existen diferentes perspectivas de diferentes delegados sobre los temas, por ejemplo, la identidad sexual. ¿Usted cree que este sínodo, de una forma u otra, ha creado conversaciones mejores en relación con estos temas, o las conversaciones siguen siendo muy polarizadas? Usted dijo que no tenemos polarización y quiero saber si la situación es así también ahora. Gracias. Bueno, yo puedo contar lo que yo viví, las congregaciones generales, un poco lo que yo pude ver con mi escucha en los círculos de los que formé parte y en la congregación general. Lo que puedo decir es que sí existe un diálogo tranquilo, también cuando no tenemos las mismas posiciones. También en los círculos menores, los miembros se invitan a subrayar los elementos de no acuerdo. Cuando hay puntos en los que no estamos de acuerdo, es importante remarcarlos, es importante remarcar las tensiones, las opiniones diferentes. Esto es algo que tuvimos en otros momentos de la historia de la Iglesia, lo mencionó muchas veces también Sheila, lo mencioné antes. Yo, cuando hablaba de Pedro, por ejemplo, Paulo y Pedro, las conversaciones difíciles en el marco de la Iglesia fueron muchas, y yo puedo ser un testimonio en este sentido. Puedo testimoniar que cuando estos temas se encararon, ahora estamos en la mitad del camino, así que es posible que tendremos momentos más polarizados, pero hasta ahora yo puedo testimoniar de verdad la belleza de encarar estos temas en la comunión, con buena fe. Yo fui periodista en el pasado y puedo decir que lo que estoy viendo es un extraordinario ejercicio de comunión, también en la diversidad, en muchas vertientes diferentes, a nivel cultural, de tradición, un esfuerzo para comprenderse y escucharse, para comprender la razón del otro, no solo quedar estancado en nuestra opinión. Por ambos lados, si queremos ver dos polos, pero yo creo que no existen dos polos. La Iglesia es mucho más que dos polos, y bueno, yo puedo testimoniar esto. Somos un poliedro, un crisol de diferentes realidades.
Bien, creo que para hoy es suficiente. Tendremos otros momentos para las otras preguntas. Gracias ante todo a los periodistas que participaron, gracias a los invitados que tenemos aquí, gracias por su testimonio. Y gracias a Paolo Ruffini y Sheila, gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos en un sábado. Y un feliz domingo a todos. Gracias. Bien, amigos oyentes, hemos escuchado el encuentro con los periodistas que informan sobre los trabajos del Sínodo de los Obispos, que se ha realizado el briefing cotidiano en la sala de prensa de la Santa Sede. Tomó la palabra el doctor Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio para la Comunicación, presidente de la Comisión para la Información de esta 16ª Asamblea General, además del abad Mauro Giuseppe Lepori, abad general de la Orden Cisterciense, también la hermana María de los Dolores Palencia Gómez, de las Hijas de San José de León, entre otros. Les deseamos también nosotros un feliz día. Termina aquí la transmisión extraordinaria. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.